AudioJungle. AudioJungle. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de ciencias naturales. ¿Y por qué un vídeo de ciencias naturales si habitualmente no solemos hacerlo? Pues muy sencillo, este tema es apasionante, pero un poco extenso. Así que, dentro vídeo... Os voy a añadir dentro de la presentación, lo veréis aquí detrás mío, un PowerPoint que os adjuntaré y que os servirá para estudiar. Es importante porque creo que este tema es muy apasionante, es muy bonito, pero es muy extenso. Lo primero que deciros, y lo veréis aquí, es que este tema está compuesto por materia, luego por otro lado veréis que está compuesto por energía y por último está compuesto por electricidad, por corriente eléctrica. Vamos a tener muchas páginas que van a hablar de materia, unas pocas que van a hablar de energía y un poco menos, pero no por ello menos importante, de corriente eléctrica. De la materia tenemos que hablar primero, en primer lugar, sobre todo de sus propiedades. Tenemos que ver que la materia está compuesta por propiedades generales y por propiedades específicas. Como propiedades generales, se llaman generales porque las tienen todos los cuerpos. Por ejemplo, el aire tiene esas propiedades, el agua tiene esas propiedades, todos los cuerpos lo tienen, pero las específicas no. ¿Cuáles son las generales? La masa y el volumen, lo vais a ir viendo aquí detrás mío. Vale, la masa y el volumen. Es muy importante saber que la masa se pesa en kilos y el volumen en litros. Siguiente, las propiedades específicas. ¿Por qué son específicas? Como os he dicho, no las tienen todos los cuerpos. Tenemos que pensar que el aire no tiene dureza, por ejemplo, o no tiene color, no tiene por qué tenerlo, ¿vale? Entonces, las específicas son las que tienen algunos cuerpos solo, algunas materias solo, ¿de acuerdo? Y hay muchas propiedades específicas, pero nosotros vamos a aprender solo tres, que es el brillo, la dureza y el color. Muy bien, con eso ya hemos terminado por las propiedades de la materia. Lo siguiente tenemos que ver los tipos, y los vamos a englobar en dos tipos de materia, las puras y las de mezcla. Esto realmente se utiliza más bien en la naturaleza, la diferencia entre un granito o otro tipo de piedra, pero para que lo entendamos hemos utilizado algo tan sencillo como el colacao y la ensalada. Tenemos las puras, son las que no tienen ningún tipo de mezcla, ¿vale? Por ejemplo, el agua pura no tiene mezcla. Y las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas son las que son iguales, es decir, las que una vez que las mezclo forman, por decirlo así, podemos decir que forman parte de un todo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo leche y le echo colacao. Una vez que le echo el colacao y que le doy vueltas, se convierte en una sola cosa. Luego me resultaría prácticamente imposible el separarlo. En cambio, una mezcla heterogénea es una mezcla en la que sí que veo claramente la diferencia entre unas cosas y otras cosas. Es decir, una ensalada que le echo tomate, que le echo atún, que le echo lechuga, que le echo... Entonces, en esa ensalada se ve claramente que es una mezcla de muchas cosas totalmente separadas. Espero que con esto, pues más o menos, nos haya quedado claro todos los tipos de mezclas. Ahora vamos con lo que yo considero que es un poco más complejo en el tema de la materia, es los estados de la materia y los cambios de estado. Vamos a empezar con los estados de la materia. Vamos a empezar con un nuevo esquema donde veremos que los estados de la materia son tres: sólido, líquido y gaseoso. Lo importante es que todos los estados tienen dos características, que es su volumen y su forma. Entonces, en el caso de los estados de la materia, en el caso sólido, por ejemplo, vamos a pensar en algo sólido. Un coche. Un coche tiene una forma fija, es decir, el coche no cambia por más que lo intente, y un volumen fijo, es decir, no se hace ni más grande ni más pequeño él solo, ¿vale? Tenemos que entender, que antes no lo he comentado, que el volumen es, si la masa es la parte de la materia, es lo que pesa, pues el volumen es lo que ocupa. El ejemplo claro es el kilo de paja y el kilo de arena. El kilo de paja tiene que ser mucha paja para obtener un kilo, porque la paja no pesa nada, entonces tendremos que juntar mucha paja en un sitio muy grande para que entre un kilo, porque pesa poco y ocupa mucho. Pero un kilo, que pesaría lo mismo, un kilo los dos, de arena, se consigue con mucho menos espacio. Esa es la diferencia del volumen, ¿no? Bueno, pues el volumen de un coche es el mismo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que los cuerpos sólidos tienen un volumen y una forma fija. Ni cambia la forma de algo físico. Una mesa siempre es una mesa, salvo que la rompas, y siempre ocupa lo mismo.
Pero eso no pasa con los líquidos. Con los líquidos tenemos que pueden cambiar su forma. Si yo cojo una jarra de agua y lo meto en un vaso de agua, coge la forma del vaso de agua. Pero si lo meto en un tubo alargado, cogería la forma del tubo alargado. Por lo tanto, el agua cambia su forma, pero no cambia su volumen. Siempre va a ocupar un volumen parecido, ¿vale? Entonces tiene un volumen fijo. Y tenemos de menos a más. Si el sólido es fijo y fijo, volumen fijo y masa fija, y el líquido es fijo y variable, es decir, cambia su forma, pero no cambia su masa, los gases tienen una forma variable y un volumen variable. Es decir, yo un gas lo puedo presionar mucho y se haría muy compacto, muy pequeño. O lo puedo extender y el gas se extendería mucho. El ejemplo claro es el típico bote para hinchar globos. Yo me compro un bote para hinchar globos que ocupa esto y puede hinchar cientos y cientos de globos, ¿vale? Entonces, el bote para hinchar globos es el ejemplo claro porque sale el aire de estar en presión a estar con menos presión. Vale, vamos al siguiente esquema. Ahora lo podréis ver, que es el de los cambios de estado. Perdonad que corra porque es que es mucho y si no se me va a hacer muy largo el vídeo. Podemos encontrarnos con que los cambios de estado se producen por un aumento de temperatura o por una disminución de temperatura. En el esquema me gusta más que el del libro porque queda como más claro los aumentos de temperatura y los descensos de temperatura. Tenemos que entender que el agua, que es el ejemplo claro para los cambios de estado, tenemos sólido, líquido y gaseoso. El sólido es hielo, el líquido es agua y el gaseoso sería el gas, ¿vale? Vale, vamos a pensar de más frío a más caliente, le vamos a calentar el hielo. Cuando estamos calentando el hielo, lo que se está haciendo es que se fusiona, ¿vale? Se dice que está teniendo un proceso de fusión. El agua, cuando se está convirtiendo en vapor, decimos que está en vaporización. Este esquema es muy importante que lo tengamos claro, ¿vale? Se está convirtiendo en vaporización. Vamos a verlo al revés. Imaginaros que tenemos las gotas de agua ahí en vapor, las tenemos por ahí en el coche. Tenemos el coche con mucha humedad y lo que vamos a notar es que el espejo del coche de repente se convierte en gotitas al disminuir la temperatura. El cristal está frío y si tocamos el cristal y pasamos la mano notaremos que se nos moja la mano. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un estado gaseoso a un estado líquido y a eso se le llama condensación. Esto no sé si lo habréis oído alguna vez a los papás decir que hay mucha condensación en el ambiente, ¿no? Es como que hay como humedad, como se nota, es que tocas las ventanas y están mojadas, ¿vale? Si ya tenemos agua y lo que hacemos es convertido en estado sólido, es decir, en hielo, se le llama solidificación. ¿Vale? Con esto ya tendríamos los cambios de estado. Como habéis visto, lo tenemos aquí atrás y espero que os sirva para estudiar, porque es importante aprenderse los cambios de estado. Vale, vamos a cambiar. Hemos hablado de la materia, mucho de la materia, y ahora vamos a hablar de la energía. ¿Qué es la energía? La energía es muy importante saber que la energía es la causante de los cambios que ocurren en nuestro alrededor. Sin energía no habría cambios. Yo les he puesto el ejemplo de estar en la Luna y ahí Armstrong, pues, cuando puso su huella, pues dejó su huella y probablemente si fuéramos ahora mismo seguiría la misma huella y la bandera de la misma forma. ¿Por qué? Porque no tenemos viento, no tenemos otros tipos de energía que producen cambios. En la Luna hay muchos menos. Por lo tanto, se mantienen las cosas mucho más en el plazo, ¿vale? A largo plazo. Tenemos varios tipos de energía. Por ejemplo, dentro de los tipos de energía tenemos la energía mecánica, ¿vale? Entonces, la energía mecánica es el movimiento, cuando yo muevo algo. Por ejemplo, un coche, pues cuando mueve las ruedas, ¿no? Luego tendríamos la energía térmica, que es una estufa, da calor. Antes de que siga, tenemos que saber que hay cosas que producen varios tipos de energía, ¿vale? Por ejemplo, un motor de un coche produce mecánica porque produce movimiento y produce térmica porque produce calor. No tiene por qué producir solo un tipo de energía, ¿vale? Voy a continuar. Tenemos la lumínica, que mirad, yo ahora mismo estoy iluminado por una serie de focos que no veis, que tengo aquí, pues sería la energía lumínica. También producen calor. Entonces, te estarían produciendo dos tipos de energía. La siguiente es la energía química, ¿vale? La energía química es la que producen generalmente, pues suele estar en alimentos, ¿vale? O en combustibles. Por ejemplo, yo tengo un producto inflamable y yo le produzco una explosión, una reacción. Suele ser química. Y tenemos, por otro ejemplo, la eléctrica producida, por ejemplo, por los truenos, los rayos, ¿vale? Los relámpagos. La siguiente sería la sonora. Es otro tipo de energía, el sonido. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí los tipos de energía que tenemos que saber que si a mí me preguntan, por ejemplo, pues ¿qué produce una radio? Pues una radio pues produce probablemente energía sonora.
¿Qué produce un portátil? Tenéis que pensar que un portátil produce dos tipos de energía. Por un lado produce una energía lumínica y por otro una energía eléctrica. ¿Vale? Porque necesita más que producir, necesita o utiliza energía eléctrica, ¿vale? Más cosillas. El calor, que es un tipo de energía, hay que aprender que se transfiere, ¿vale? Esto es raro, porque claro, estamos hablando ahora de repente de la energía y vamos a hablar de un tipo de energía, que es el calor. ¿Y qué hace el calor? Lo más importante del calor es que se mueve de un sitio a otro, pero no se mueve igual por todos los sitios. Hay productos que reaccionan muy bruscamente al calor, por ejemplo la madera, que puede llegar a arder, y hay productos que son aislantes del calor, ¿vale? Lo más normal es que un producto, cuando recibe mucha cantidad de calor, sufre lo que se llama dilatación o contracción. Ante el frío se contrae, es decir, se hace pequeño, y ante el calor se dilata. Algo muy interesante que podéis ver es, si observáis las casas, sobre todo cuando hay varias, o en el propio cole, buscar grietas que se llaman juntas de dilatación, que son huecos que hay en la pared que sirven para que cuando un edificio recibe mucho calor, que ese calor no acabe tirando el edificio, sino que se dejan pequeños huecos para que eso se haga grande y no se choque uno con otro y sobreponga y se acabe cayendo, ¿vale? Algo muy interesante es que hoy en día tenemos termómetros digitales, pero los termómetros de toda la vida, los termómetros de galio, están hechos por un material que reacciona al calor y sube y baja en función de la temperatura, porque se dilata o se contrae ese termómetro. Por lo tanto, ese propio termómetro está cumpliendo la dilatación y la contracción. Como os he dicho, los materiales reaccionan más o menos al calor. Por ejemplo, tenemos varias metálicas que son conductores, o la madera, que es conductor. Hay otro tipo de materiales que son aislantes. Pues tenemos que ver un poco el tipo de aislante o de material que reacciona de una manera u otra ante el calor. Vamos con otro tipo de energía, la electricidad. La electricidad es un tipo de energía. La tenemos aquí dentro del tema y vamos a ver qué es la electricidad. La electricidad tenemos que entenderla como un tipo de energía que se mueve rápidamente, desde cargas positivas hasta cargas negativas. También tenemos un tipo de carga que sería neutra, ¿vale? Cuerpos neutros. Y poco más que deciros de la electricidad. Simplemente lo importante de este apartado del tema es deciros que la electricidad se transforma o produce otras formas de energía. Con la electricidad puedo producir luz, ¿verdad? Puedo encender una luz. Puedo producir calor, si no, mirad las vitrocerámicas de vuestra casa. O puedo producir movimiento, los coches eléctricos, que cada vez tenemos más. O un coche teledirigido, o un dron. Y puedo tener sonido. Los sonidos no aparecen porque a mí me está hablando en la radio el señor de la radio y se envía No, los sonidos los está produciendo una energía eléctrica al generar un tipo de vibraciones, etcétera, ¿vale? Vale. Con esto tendríamos prácticamente todo. Simplemente que, igual que en el calor teníamos materiales que eran más sensibles al calor o menos sensibles, en la electricidad también tenemos materiales que son conductores de electricidad o aislantes de electricidad. Por ejemplo, los cables tienen esas dos cosas. Un cable está compuesto generalmente por cobre o por materiales que transfieren muy bien la electricidad para que viaje rápidamente y sin ningún tipo de problema y sin calentamiento, porque si tiene roce se calienta y produce energía de calor. Y por otro lado, los cables de electricidad están rodeados de plástico, ¿vale? Y de derivados de petróleo, para que esos cables no te den un chispazo si los tocas, solo vayan hacia donde queremos. Bueno, pues en principio, con todo esto tenemos todo el tema. Si os fijáis, aquí prácticamente os lo he explicado en 10 minutillos, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que repasar. Como os digo, voy a compartir con vosotros el tema y os voy a hacer un Edpuzzle. Os voy a pasar un PowerPoint y un Edpuzzle. Es el último examen prácticamente ya que nos queda de curso. Por lo tanto, mucho ánimo, control, como me diría aquí Joaquín, control. Y mucho ánimo y nada, que ya se acerca el veranito, a pasarlo bomba en Mangirón para los que vayamos a Mangirón y a estudiar, que quedan 2 días. ¿Vale? Hasta luego. Fire when the storm hits you. That's it, Brian?